Buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Databand. Databand es una compañía que fue adquirida por IBM hace 2 meses y es una compañía de Israel que se enfoca en lo que llamamos observabilidad de datos. ¿Cómo encaja esto en las arquitecturas y qué beneficios trae para nuestros clientes? Primero, como tal como sale en la imagen, muchos de nuestros clientes pierden tiempo, dinero y oportunidad al tener pipelines de información que cargan datos errados en una estructura de información equivocada y que días, horas o minutos después aparecen reportadas en un modelo de Machine Learning o en un reporte que queda mal y se toman decisiones con información equivocada o que no es confiable. Esto genera impactos en tiempo, como vemos acá, en confianza, en perder oportunidades, y lo que hace observabilidad es atender ese reto. ¿Cómo lo hace? La idea es tener elementos de visibilidad para poder identificar temprano cuando ocurre un error en el flujo de información a través de los pipelines que van alimentando nuestra arquitectura de datos. ¿Qué nos enfocamos con Databand? Primero nos enfocamos en reducir el mean time to detection, es decir, cuánto nos demoramos en detectar un error. Segundo, en cómo reducimos el tiempo de resolución del problema. Y tercero, en entregar datos confiables y cumplir con los SLAs de nuestro pipeline. ¿Cómo lo hacemos? A través de una plataforma, como vemos acá, gráfica y sencilla. Ahorita vamos a ver una pequeña demo. Entonces, observabilidad con Databand se enfoca primero en una capa superior de observabilidad, que es una capa de gestión de alertas, de manejo de respuestas y remediación, que tiene como mecanismos de instrumentación tres grandes áreas. Una, la calidad del dato. Segundo, la calidad del proceso del pipeline. Y tercero, en la trazabilidad. Por un lado, en la calidad del dato nos enfocamos en primero la estructura, formato, también el mismo contenido que está incluido, la edad del dato, si es un dato que está viejo o es un dato reciente. Por el lado de la calidad del proceso nos enfocamos en el estado del pipeline, si está los orígenes respondiendo y en buen estado, qué rendimiento, qué performance tiene el pipeline, poder verificar si están teniendo un tiempo de ejecución muy lento o si estamos dentro de los niveles de servicio acordados, y por supuesto la latencia misma del pipeline. Por último, en el tercer área de trazabilidad tenemos un análisis de impacto de cada uno de los orquestadores. Podemos entender cómo el proceso se impacta por la falla, por ejemplo, en alguna de las etapas de orquestación, y el impacto en el downstream que genera esa falla. Veamos cómo lo hacemos. Por un lado, como les decía, la calidad del dato. Aquí vemos un ejemplo que básicamente podemos ver en el tiempo cómo vienen reportándose unos datos, y de un momento a otro viene una anomalía, un dato que viene con un distinct count en 6, como vemos acá, y debería ser 5. Entonces genera una alerta que uno puede eh, eh, personalizar, dejarla puede ser baja la alerta, media, crítica, y dependiendo de cada una de estas características generar un mecanismo de reporte y de remediación. Por otro lado está la calidad del proceso, algo en lo que muchos de nuestros clientes invierten muchos esfuerzos es en los pipelines, como recojo los logs de ejecución de estos pipelines a un sitio central para poder hacer el diagnóstico de qué falló en un pipeline de datos. Todo esto lo hace de manera integrada Databand y de una manera sencilla. Por otro lado, la trazabilidad nos muestra las estructuras de datos, cómo se mueven a lo largo del pipeline, y podemos ver cómo se impacta una falla en una etapa del proceso. Y por último, todo alimenta la capa de alertas en tiempo real. ¿Cómo funciona la arquitectura de solución? Por un lado, Databand es una arquitectura liviana, en donde tenemos como vemos aquí en este diagrama, tres capas. Una primera capa de abajo, que es un SDK abierto, escrito en Python o en Java, que permite recoger toda la información que viene desde los puntos o agentes de información. Los datos son almacenados en una base de datos de metadatos, en donde no únicamente después de habernos conectado, sino también tenemos el histórico de ejecución
podemos ver los tiempos de respuesta, las estructuras mismas del dato, los logs, y todo eso va quedando almacenado en esa base de datos liviana. Y por último, una capa de aplicación web de gráfica en donde interactúan los usuarios y corre el servicio de monitoreo y de alertas. Como vemos en la parte inferior, este databand permite hacer la integración nativa con distintos orquestadores como Apache Airflow, que es bastante popular hoy en día con nuestros clientes, y también con tecnologías de transformación como DBT. Por supuesto, también tenemos la capacidad de rastrear la información como fluye a través del pipeline y llega hasta las bases de datos. Y como vemos acá, soportamos una cantidad de repositorios modernos del mercado, ¿no? Si tú tienes un orquestador, una base de datos que no está en la lista, también ofrecemos mecanismos de integración tecnológicos, como por ejemplo Python, que es básicamente una librería de Python que puedes involucrar dentro de tu proceso de orquestación para tener esa instrumentación. También existen ya adaptadores para shells de command line y bueno, se pueden construir los propios, ¿no? Sin más, quisiera también mostrarles ahora un poco acerca de la solución corriendo en vivo. Entonces, si me permiten, voy a cambiarme aquí a mi navegador. Perfecto. Entonces aquí vamos a entrar con mi usuario y mi password a la plataforma de Databand. Como se dan cuenta, este dashboard inicia, bueno, con mi perfil tengo acceso a una cantidad de fuentes de información, una serie de proyectos. Si se fijan, tengo filtrado un proyecto que es el que vamos a estar viendo el día de hoy, y también el listado de todos los pipelines que están en este caso asociados a ese proyecto. El proyecto es como un agrupador de pipelines. También tenemos la posibilidad de tener estos dashboards para rangos de fecha que pueden ser ajustados dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces aquí lo primero que vemos es en estos últimos 2 días para este proyecto hemos tenido 92 ejecuciones de este pipeline. La mayoría han sido exitosas, pero sí tenemos algunas que han fallado en el tiempo. Podemos ver en la segunda parte del reporte una visión en el tiempo de cuándo están ocurriendo las fallas, y poder tener esta visión histórica, ¿no? Para apoyar el proceso de instrumentación, también tenemos un reporte de cuáles son los errores más comunes que estamos teniendo en este rango de tiempo. Como vemos acá, hay errores en este caso el mismo, parecer una ejecución de un job dentro de DBT está generando un problema común. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra para que sea más visible, ¿no? Dentro del proyecto tenemos básicamente, como vemos acá, dos pipelines o dos pipelines de integración de datos, de flujo de información de datos, con sus respectivas corridas y con su duración promedio. Normalmente un usuario cuando utiliza a Databand ingresa normalmente por el área de alertas. Las alertas son el espacio donde se informa, y como se dan cuenta tenemos una gran cantidad de filtros para poder encontrar las alertas que queremos atender. También tenemos alertas que uno puede mismo definir y cuáles son los receptores o cómo alertar a los usuarios dependiendo del error, ¿no? Pero veamos algunos errores, por ejemplo. Entonces aquí, como vemos, tenemos una primera alerta que, si entramos a ver el detalle, vamos a encontrar primero que pareciera un valor inválido en una columna, como se dan cuenta. Aquí podemos ver, bueno, todavía este job que ha sido ejecutado hace poco, de pronto no traído los logs, pero sí nos permite ver rápidamente cuál es el pipeline completo y el sitio en donde ocurrió el fallo. Aquí esto le permite rápidamente al usuario no únicamente aceptar que ocurrió, acknowledge, dar el mensaje de que sí ocurrió el mensaje, sino también de dar una oportunidad de resolución. Y también nos ofrece la misma plataforma la capacidad de ver cuáles son las estructuras de datos que van fluyendo a través de este proceso y poder entender, por ejemplo, cuáles son los datos que están siendo impactados por esta alerta, ¿vale?
Por otro lado, tenemos también otra cantidad importante de alertas, como vemos aquí abajo, algunas que son de característica crítica. Y como vamos a ver, aquí ya tenemos más información. Podemos ver, por ejemplo, el error que ocurrió realmente cuando se levantó esta alerta. En este caso, que los datos no fueron cargados, eh, los datos de staging no fueron cargados exitosamente. Podemos ver el detalle completo de la ejecución. En este caso es un proceso de Airflow. Podemos ver cuáles son los datasets afectados, los pipelines que tienen esto y cuál fue la operación que tuvo la falla, ¿no? Y de nuevo, la opción de linaje que nos permite navegar rápidamente y encontrar dónde está la alerta y poder resolverlo. Ahora, veamos desde otro punto de vista de los pipelines, cómo se ven agrupados en el proyecto. Aquí, como se pueden dar cuenta, uno puede tener la definición de tus propias alertas, puedes tener también un histórico en estos 2 días que estamos revisando, cuáles son las alertas y sus distintos tipos de alertas que han ocurrido asociados a este pipeline. ¿Vale? Y también de manera específica podemos ver cada una de las ejecuciones de estos pipelines y sus correspondientes resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí es un resultado exitoso, pero con una alerta de baja prioridad, pero hubo también otras corridas que sí no fueron exitosas y que tuvieron errores serios que podemos ver rápidamente acá, que evitaron que terminara exitosamente, ¿no? Un punto adicional que vale la pena también comentar es el tema de la integración. Nosotros para conectarnos con estos sistemas utilizamos, como les decía, tecnologías y vienen algunas ya programadas como por ejemplo Airflow, que de una manera muy rápida en los DAGs de Airflow podemos integrar la librería de instrumentación para poder tener la visibilidad de ese flujo completo, o si ustedes lo desean también pueden utilizar los adaptadores de tecnología o escribir o incorporar ese mecanismo de inspección utilizando las tecnologías de Python y de Java que ya vienen preconstruidas. Así que espero haya sido de su interés. Si tienen algún proyecto de pipelines que requiera atención, no duden en contactarme, y espero les haya gustado DataBand. Así que sin más, mil gracias y nos estamos hablando.